Este título, Viudas Negras, radiografía del delito de moda que puede ser mortal, cómo no caer en la trampa. Nos llamó la atención porque decía esto del delito de moda y se nos ocurrió que era una buena idea convocarla aquí al programa. ¿Cómo estás, Natalia? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Más allá del furor de la serie, que tiene muchos seguidores, ¿por qué delito de moda? Bueno, no lo digo yo, lo dicen los expertos, los que están investigando. Efectivamente, sí, hubo un proceso que se fue intensificando. No es nuevo el delito, la verdad, no es nuevo, pero sí, desde la pandemia esta parte cambió la forma que nos vinculamos. Claro. Las aplicaciones de citas, la forma de conocernos por internet. Y esto instaló esta nueva forma de delito. También hay para todo, hay de las citas que salen bien y de las que no. Sí, claro, porque no es que la cita te va a conducir a que te roben o que la pases mal. Pero sí se dan casos. Vos arrancás con un caso de este chico que terminó muerto, un Williams Quispe Quenta, que murió después también aparentemente de un ataque de viudas negras. Exactamente. Desde 2020 empiezan este tipo de hechos en los que las personas que se crean perfiles falsos, establecen citas con personas y en ese encuentro se dan de alguna manera, como también ocurre en la serie, a la víctima y esta víctima la terminan asaltando. Cuando se despierta se encuentra sin su celular, sin sus cosas. ¿Y qué pasó? Ni idea. Bueno, las cámaras de seguridad, los testigos, los vecinos, las denuncias posteriores nos permitieron ir sabiendo un poquito más qué podía ir pasando. Los investigadores lo dividen en dos maneras. Por ejemplo, las que son más inexpertas usan estas aplicaciones de citas. Hay un caso de un viudo negro que levantaba hombres en aplicaciones gay y los tenía 6 meses chateando. O sea, había un vínculo de mucho tiempo. No necesariamente tiene que ser algo rápido. O sea, le generaba confianza y se tomaba todo el tiempo. Exacto. Tenía ataques de pánico, no me gusta estar en público, todavía no salí del closet, no me gusta que me vean, tengo miedo. Nos encontramos en tu casa. Elegía brasileros porque tenían dólares, porque tenían iPhone, porque tenían elementos caros. Entonces, bueno. En general el procedimiento es siempre ese. Cuando se logra la confianza, ingresar a la casa, drogar a la víctima y retirar, robar todo lo que se pueda. Lo que se pueda, lo que hay a mano. Las otras son bandas más organizadas. Por ejemplo, este es el caso de Quispe, en el que los investigadores adjudican estos casos a personas que tienen más antecedentes penales que no usan aplicaciones de cita. Levantan en el boliche, en la puerta del bar, a la salida, cuando ya hubo un par de copas de más, la noche ya está terminando y el levante se produce en la puerta. Se fijan qué reloj tenés, cómo estás vestido, qué celular trajiste. Y ahí se dan cuenta si podés tener algo de dinero. Si pagaste mesa, eso que se usa ahora en los boliches, que pagaste el champán caro, entonces es una víctima posible. Llegan a la casa, van al domicilio, lo mismo, lo sean. Usan benzodiazepina como droga. Las mezclan con el alcohol, las mezclan con las bebidas, porque bueno, vos ya estás tomando, entonces el gusto ya ni te das cuenta. Nati, ¿las víctimas siempre son hombres o pueden ser mujeres también? Mira, la verdad es que las víctimas vienen siendo hombres, la modalidad es de hombres. Buscando un poquitito de información para venir hoy, me encontré con el primer condenado que se conoce, que fue por un delito de viuda negra. Era un hombre que buscaba mujeres en Recoleta, las llevaba a joyerías y les usaba la tarjeta de crédito y las drogaba con bomboncitos de chocolate con licor. Pero él fue condenado a 14 años porque además era un abusador sexual, pero ese es el primer término que podemos encontrar como viudo negro. Pero no es muy común. No es muy común. Que la mayoría son hoy hablábamos en la producción del programa y de alguna manera también se traduce en la simpatía que genera la serie, que vos decís, bueno, es como un delito que tiene cierta... A ver, lo quiero decir con cuidado. Como que decís, bueno, está bien estos tipos, ¿entendés? Es como que te da cierta simpatía. Lo que pasa es que, claro, puede terminar en la muerte de alguien, como pasó con Quispe, ¿no? Claro, muchas veces este año ya podemos contabilizar, al menos de los casos que se conocen públicamente, 5 personas fallecidas. ¿5 muertos por viudas negras? Por viudas negras. En algún caso un viudo negro porque la cita fue con un hombre. No, y me imagino en esto que estás planteando, los casos que se conocen públicamente, la cantidad de casos que no debemos conocer por la vergüenza de ir a decir, che, mirá, me durmieron, me drogaron, me sacaron todo. Exactamente. O porque además por ahí lo que se puede robar en un domicilio puede ser una cosa menor, un celular, una notebook. No muchos tienen plata en la casa hoy en día, entonces el delito ni siquiera lo denuncian de la vergüenza que les da. Pero sí ocurren estas tragedias en las que las personas terminan. Uno de los casos, por en ejemplo, general, ¿qué pasa? Los fallecimientos se dan fundamentalmente porque se exceden en la cantidad de la droga.
Bueno, por patologías de base, por problemas cardíacos, porque son personas mayores a las que drogan. Hay un caso de un hombre de 67 años, 70 años, perdón, que ya tenía antecedentes cardíacos. El caso del chico de 19 años, que es el último que conocimos, que fue 14 de julio, parece que hubo una intoxicación con alcohol grave que terminó en el fallecimiento. No fue producto de lo que le hayan dado, sino del ahogamiento que le produjo el vómito por la intoxicación que tenía. Por ejemplo, hay uno de los casos, una persona que trabajaba en el Teatro Colón, que tuvo una cita con un hombre y que cayó por las escaleras cuando se despertó de la sedación, confundido, se tropezó, se cayó por las escaleras y tuvo una muerte cerebral. Wow. Con lo cual, los motivos del homicidio pueden ser diversos, digamos, no necesariamente por una sobredosis. Sí. En principio no van a matar, van a robar. Eso esencialmente, ¿no? Exactamente, eso hace tan complicado la investigación o que se tome en serio. En la Ciudad de Buenos Aires hay una fiscalía especializada que hoy ha identificado a 150 personas, entre hombres y mujeres, que cometen este tipo de delitos. Tienen 50... ¿Se dan cuenta de la magnitud, no? 150 personas de las identificadas. Y no por un solo caso. Algunos tienen 7, 8, 9, 10. Pero ¿qué pasa? Son investigaciones difíciles, porque es difícil investigar, implica... investigar teléfonos, perfiles de redes sociales, cámaras de seguridad, quizá por un robo de un celular y una notebook, con lo cual la justicia por ahí no le da tanta importancia, excepto que terminen en una tragedia o en una situación tan complicada como el fallecimiento, claro. por supuesto. Ahora, Natalia, perdón, sin revictimizar a las víctimas, ¿hay como un patrón común, un perfil común en las víctimas que caen en este tipo de redes de viudas negras? ¿O es más azaroso y tiene que ver con el perfil de dinero que pueda tener la víctima? Me parece que tienden, por supuesto, hay muchos más casos de hombres. Una mujer sería por diversas circunstancias que ya de público conocimiento. No, pero más allá de hombre-mujer, digo, en un perfil determinado de hombres que caen en la trampa de una viuda negra. Sí, te entiendo, pero me refería a que una mujer es más difícil que acceda a ir a la casa de un hombre que no conoce en una primera instancia. Los tipos en eso, mamita, también, ¿no? Pero los hombres por ahí tienen una autocrítica. confianza históricamente otorgada que les permite poder confiar en que, ay, mira, le levanté una mujer en la puerta del boliche, qué bien que me salió esta noche. Y esa inocencia, no, y la presunción también de que no te va a pasar nada, ¿qué te va a hacer? Y bueno, y que te va a hacer una mujer que le abre la puerta por ahí a una banda, porque eso también ocurre. Claro. Incluso me comentaban los investigadores que hay casos de mujeres que ni siquiera son las que organizan el evento ni las que chatean. Chatean con hombres de una banda, de una organización, que le pagan un porcentaje o un dinero, acuerdan con esta mujer, que simplemente tiene que acudir a la cita, poner el cosito y cuando se duerme se van y los demás se encargan de todo, saquean. Y ella cobra por eso. Y ella cobra por eso. Y entonces eso ya hace que sea más difícil hasta condenarlas, porque terminan como integrante de una asociación ilícita que no termina siendo una pena grave, digamos, por lo que hicieron. Yo me imagino más un perfil de hombre solo, ¿no? Que sale solo, capaz a un bar o que está en una situación más vulnerable, no es que está en grupo con los amigos, o sea, hay que darse cuenta de que hay algo raro, como que hay que tener un indicio. Acá dice que lo que va del año hubo más de 5.000 casos solamente en el AMBA. Es impresionante. Es impresionante, son muchos los casos, se repiten muchísimo los denunciados, porque como decía bien tu compañero, hay mucha cifra negra en este sentido, porque mucha gente no denuncia, porque son hechos que, repito, en algunos casos son menores, como robos pequeños de lo que pueden encontrar en el domicilio. Pero a su vez, si bien se puede entender que hay un perfil de hombre solo, también eligen turistas en la zona de Palermo. Esto que decía vos, los brasileros recién. Los brasileros, los que están solos, que usan la aplicación de citas como turismo también, como para salir con alguien y conocer la noche porteña. Bueno, caen dólares. Tarjetas. Exacto. Bueno, hay un caso que un chico argentino, pero radicado en Israel, que vino luego del ataque de Hamas en Israel, llegó a Buenos Aires y trabajaba remoto, decidió irse por el conflicto, se vino para Buenos Aires. Se bajó la aplicación de Tinder, conoció a una chica y en ese proceso la llamó por teléfono, porque él sentía que si le escuchaba la voz se iba a dar cuenta si era un engaño o si era una chica buena. Bueno, la invitó a la casa y la chica se fue, la encontraron vendiendo panchos en el Parque Centenario, la acusaron de 7 casos. Pero ella, ¿qué hacía? ¿Cuál fue el motivo de que cayó? Se transfería desde los celulares de las víctimas sedadas, Pulgar, los podía tranquilamente, se transfería los montos de las cuentas, las billeteras virtuales. Pero bueno, ese rastreo es un poco más fácil de traquear. Es más fácil de llegar. Exacto. Bueno, no fue tan fácil porque estuvo varios años dándole
7 la denunciaron. No sé cuánto tiempo. Lo que pasa es que yo me imagino en esto que hablamos de la dificultad de denunciar, que pasás de un extremo al otro, del extremo de la virilidad de, mirá la minita que me levanté, a tener que asumir, al final no me levanté una minita, sino me estaban estafando y me dejaron tarlipes. Y del engaño previo, que te contaba, este caso de que elegía brasilero, 6 meses chateando con una persona a la que le mandás fotos. Que a lo mejor lo hacía con varios a la vez y después va viendo a quién cae. A la tarde de trabajo de oficina se ponía a chatear con uno, con otro. Y bueno, alguno picaba y ahí él podía Y ahora, concertar. hasta ahora habíamos hablado de casos más singulares en el sentido en el que era una o dos personas que participaban de esta banda. Hay casos donde hay ya toda una organización detrás donde sedan a la víctima y le desvalijan el departamento porque son 3, 4, 5 personas que se meten ahí. Totalmente. Son asociaciones, son bandas dedicadas a este tipo de robos. De nuevo, no quiero minimizar el dolor y la vulnerabilidad de la víctima que lo sufre, pero es un delito que es considerado menor para la justicia. Es un hurto, como mucho un hurto agravado, que son 5 años de pena. En el peor de los casos, en un caso en el que pudieron probar que la víctima fue drogada. Porque ese es otro punto difícil para la justicia, que es determinar si efectivamente fue drogada y con qué. Porque vos le abriste la puerta de tu casa. Exacto. Claro, No claro. hubo una violencia real. Claro, por eso es hurto, por eso no es robo. Exacto, y la persona que consume la droga por ahí tarda 24 horas en despertarse, en entender, en mandar mensajes y darse cuenta que le robaron e ir a hacer la denuncia. Entonces, si hacen una extracción de sangre, ya quizá no hay restos de esa droga que consumió, entonces no puedes probar que lo drogaron. ¿Viste la serie? Vi la serie. ¿Y qué le ves verosimilitud? ¿O no? Está bien que es un cuento, ¿no? Es Siempre una cuentas historia, eso. sí, me parece que está muy bien. Hay algo que en la serie también ponen de manifiesto, que es que hay como una inteligencia previa que hacían ellas, de analizar, de ver bien quién era. Me parece que hoy por hoy eso ya no es tan así, es más al voleo, al que toca, y un poco sí mirar el perfil. Buscan por ahí chicos que pueden demostrar un buen poder Claro, adquisitivo, más que pero todo después... eso. Y Nati, por ejemplo, el ser viuda negra no discrimina clase social, o vos podés ser una chica que vende panchos en Parque Centenario como podés estar en otra situación, ¿o no? Debe Total. haber distintos tipos de viudas negras. Totalmente. En uno de los casos de fallecimiento de este año hay, por ejemplo, un jubilado de 70 años que fue a una parrilla con una mujer que a Quilmes, en una parrilla, a cenar. Y después la llevó a su casa de Lanús y lo terminó sedando para robarle y él tuvo un infarto producto de esa sedación. Oh. Pero a su vez también está un hombre que era un economista, que fue funcionario, que parecía un hombre estudioso con muchos cargos y bueno, finalmente terminó siendo engañado por una mujer y también falleció producto de un infarto. Digo, ocurre en todas las escalas sociales. Sí, ellos eligen un perfil o demostrarse como de estatus para poder llegar a personas que también puedan tener un poder adquisitivo alto. El caso de este hombre que buscaba brasileros decía que vivía en Recoleta con su madre y con sus hermanitos para no poder invitar a su casa, tener que concretar la cita en la casa del otro, que se ponía lentes de contacto celeste, decía que Claro. trabajaba en el Recoleta Mall, y la verdad es que vivían José Cepaz, nada que ver. Y sí, porque también es todo un engaño, es un delito el engaño. ¿Vos notás también esto que yo dije de que de alguna manera es un delito que tiene como menos condena social que otros? creo que por Es como que roban un banco, ¿viste? Sí, Que es decís, verdad ¿qué? lo que decís. Puede ¿no? ser. Sí, bueno, Sí. porque son los hombres que se pasan de vivos, bueno, una Claro. vez les tiene que tocar la mala. Es eso. Pero bueno, la verdad es que no es necesariamente No, así. obvio, Son claro, personas claro. que como cualquiera quieren conocer a alguien y bueno, con inocencia o por ahí con descuido permiten el acceso a una persona. Eso está bueno para decirlo. Los investigadores recomiendan citarse en lugares públicos la A primera. ver, vamos a hacer un servicio para el cierre de la nota. Sí, vamos a hacer un servicio. A ver, chabones, ¿qué es lo que habría que hacer para evitar caer en manos de una viuda negra? Me lo vamos a vender así. Bueno, primero sospechemos. Si te van a levantar 3 chicas hermosas en el boliche a la salida, bueno, hagamos un poco de autocrítica. Salvo No que porque sea seas- muy lindo. Salvo que seas, no sé, iba a decir Johnny Depp porque no me gusta a mí, Brad pero no Pitt. sé, Brad Pitt. Sí. Claro, bueno, un poco de autocrítica. Sí. Si parece demasiado bueno para ser verdad, por ahí no es verdad. Ahí ¿no? está, ahí está. Bueno, otro caso, bueno, citarnos en lugares públicos, el primer encuentro, que sea por primera vez en un lugar donde haya un ámbito, por ejemplo, que vayas con tus amigos a bailar y bueno, nos encontramos en un bar y tu grupo de contención en la zona. Sostener el diálogo, buscar en redes sociales, si bien crean perfiles de Instagram y TikTok para crear las cuentas de Tinder o de Happen. O sea, hacen perfiles falsos. Hacen perfiles falsos. Bueno, estaquear un poquitito, ver si tiene likes, si tiene comentarios, quién le Claro. comenta, si esas cuentas
como para tener un panorama digital de esa persona, como para ver con quién nos encontramos. Por supuesto, avisar a algún amigo, a alguna amiga, che, me voy a encontrar por primera vez con esta persona, cualquier cosa nos vamos chateando, alguien que esté alerta. Y bueno, nada, tener cuidado y un poquito de saber que esto está pasando. ¿Es algún resguardo tener el teléfono celular de esa persona? Es decir, yo me estuve chateando no por la aplicación, sino que pasé WhatsApp y tengo el número. ¿Es rastreable? Es mejor, por supuesto, mientras más información tengas de la otra persona, tenés más herramientas para rastrearla, pero usan chips prepagos que se descartan sistemáticamente y bueno, Claro, es más fácil de descartar, claro. ¿Se acuerdan del tema de Sabina, Medias Negras, que por algo le pone Medias Negras también, ¿no? Donde lo engaña una viuda negra. A ver. A mí me encanta además el tema. Se enamora acá. Ella dice que salió de la cárcel, ¿eh? Qué raro que te diga ella, tan linda eso, ¿no? Claro, y ahí está, a la casa. Maestro Sabina, te canto un diálogo. Todo iba perfecto hasta ahí. Iba a ir mejor. ¿Qué podemos hacer? Qué nostalgia debe tener Joaquín, ¿no? Todo genial, pero no estaba más. Claro, no importaba ni el ordenador ni la guita. Se fue. Claro, no te creas. Bueno, Sabina, Medias Negras, hermosísima Qué lindo, canción. me ¿no? encanta. Hermosísima canción. Te cuento una historia completa, con diálogos, todo, ¿no? El gran Sabina. Natalia Yoko estuvo con nosotros charlando sobre este delito de moda, ¿eh? Las viudas negras. Así que atención, ¿eh? Si te querés Steve McQueen, te puede pasar lo que le pasó a Joaquín. Mira, me rimó y todo. Gracias, Natalia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muy buen laburo, por Gracias. cierto. Muy amable.